Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKodash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Pega Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora en este video quise tocar sobre el tema de el cumplimiento de profecía que hemos cumplido por el Espíritu en estos últimos días, por medio de la misericordia del Señor, encauzando que nos recordemos de nuestra identidad de ser israelitas, man. Ahorita, como siempre hemos estado viendo, Esaú Edom y especialmente Amalek, los impostores, están tratando de, como siempre lo han hecho, de descreditar la verdad de nuestra identidad, según las profecías, según las escrituras, según las rélicas, según la historia, y fracasan, fallan. Últimamente es una cosa de burla, man, porque ya todo el mundo sabe, gente común sabe, israelitas comunes, 2/3 saben, todos saben, man, aunque lo negan o aunque se tiren sus inventos, sus chillos y gritos. Al fin del día, nadie puede descreditar esto, porque es la verdad. Es lo que Yahweh Ba'ashem Yahushua, el Señor, ha revelado en estos últimos días según la profecía. Pero vamos a comenzar aquí bien breve en Jeremías 17:4. Dice, y tú mismo dejarás de tener la heredad que te di. Esto se cumplió en nuestra gente, los israelitas, los llamados latinos, morenos, indios, indígenas, porque si esta profecía aquí, sabiendo que aplica a Israel, si esto aquí estaba hablando de los que se dicen ser Israel y no son, entonces ¿cómo es que todos nos dicen que son israelitas, man? La escritura nos dice que iba a haber un tiempo en donde íbamos a cesar de nuestra heredad, man. Esto no se cumplió en esos diablos, ellos cesando de su identidad, y luego en estos últimos días reclamando su identidad por el Espíritu del Señor en el cumplimiento de profecías. Nada, man. A lo contrario, la historia de esta gente, no voy a entrar en detalle en este video. Hemos hecho una multitud de videos tocando sobre la historia de los impostores, man. Pero toda su historia ya es pública, man. Como el Señor nos dijo que iba a causar sus propias lenguas caer sobre ellos mismos, man. Hay varios, amalequitas que han exponido la verdad, man, de los Khazars, de Kagan Bullen, de cómo se convirtieron, historia de John Hyrcanus, Tiberius Julius Alexander, y ciertos otros israelitas que forzaron a edomitas convertirse durante el Imperio Romano, y creyendo que eran parte de la nación de Israel, ayudando a Israel, primariamente el reino surdeño, combatir contra el Imperio Romano, man, gobernado por edomitas. Varios libros como ¿Quién es Esaú Edom? Who is Esau Edom? The 13th Tribe, el 13 tribu, y varios otros autores, cuales en muchos casos fueron asesinados, man. Dice, y tú mismo dejarás de tener la heredad que te di, y te haré servir a tus enemigos en la tierra que no conoces. Esto se cumplió de nuevo con los llamados latinos, morenos, indios, indígenas y esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra, los israelitas extranjeros, man. El diáspora. Esto no se cumplió con estos supuestos israelíes. Nada, man. Servir a tus enemigos que no conoces. Servir a tus enemigos en la tierra que no conoces. Ellos están habitando en esa tierra hasta este día, man, que la adquirieron después de la Segunda Guerra Mundial por medio de la declaración de Balfour. Fue un hecho, una conspiración, entre los Rothschilds, y los Estados Unidos y Inglaterra.
Okay, pueden estudiar sobre todo eso. Hemos hecho videos, hay una tonelada de información. Pero en este video me quiero enfocar en el punto. Que se te hará servir a tus enemigos en la tierra que no conoces. Porque como conocemos en la historia, por el pecado del rey Salomón, y últimamente por el pecado de la nación, inevitablemente, el reino de Israel, la nación de Israel fueron divididos en dos, reino norteño y reino surdeño. El reino norteño fueron en cautiverio primero, por sus pecados, bajo el reino asiriano, bajo los asirianos. Y pueden leer la historia de lo que pasó de ahí en 4 Esdras 13, de cómo un largo número de israelitas norteños que se huyeron de ese cautiverio en naves, utilizando la sabiduría de los viajes que envió el rey Salomón, con su equipo de marineros camitas, viniendo a las Américas, para regresar a Israel con diferentes maderas, árboles, piedras preciosas, oro y ciertos recursos naturales y ciertos animales, y tales camitas dejaron rélicas aquí conocidos como las cabezas de olmecas. Pero el reino norteño cayeron aquí en las Américas. Y el reino surdeño se quedó en esa región, en Israel. Pero después de un tiempo, igualmente por pecado y idolatría, fueron llevados cautiverio bajo los babilonios, pero vamos a continuar para leerles cómo más cumplimos profecía, que esta otra gente no cumple, no cumplieron, no cumplen y no van a cumplir porque no son los verdaderos. Porque has encendido un fuego en mi ira que arderá para siempre, y representando un tiempo largo que el Señor iba, como leemos en Oseas, básicamente a darnos su espalda, pero por su gran misericordia, extendiendo la oportunidad para regresar a Él, siendo adoptados para atrás y Él por medio de enviar su Hijo, nuestro Señor Yahushua. Jeremías 50 y 33. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: los hijos de Israel y los hijos de Judá fueron oprimidos juntos, o a una. Juntos es lo que debería decir, según la translación. El reino de Judá representa el reino surdeño, los llamados morenos. Morenos americanos, morenos caribeños, morenos haitianos, y esparcidos. Los hijos de Israel representando los llamados latinos y indios indígenas, y esparcidos. Entonces, sabiendo que fuimos divididos en nuestra historia, la profecía nos ha dicho que servimos esclavitud, fuimos oprimidos juntos. ¿Dónde esto se cumplió? En América. Porque de nuevo, regresando a la historia, estuvimos el reino norteño aquí en las Américas, después del reino asiriano, y construimos grandes civilizaciones, y por un tiempo estuvimos siguiendo las leyes, estatutos y comandamientos del Señor. Y todo estaba bien por un tiempo. Por eso leemos de cómo han descubierto rélicas y artefactos, comprobando que somos los israelitas. Piedras con los 10 mandamientos escritos en hebreo paleo antiguo, con los nombres con el nombre del Padre. Y ciertos otros artefactos, Back Creek Stone, los Luna Stone, diferentes cosas así, las costumbres que guardábamos, los testimonios de ciertos individuos, unos edomitas, unos tal vez no, que vinieron acá después de que Esaú empezó a venir acá a conquistar, y observándonos y concluyendo que según nuestras costumbres, nuestro idioma, y muchas
otras cosas que somos y éramos y somos y siempre vamos a ser los israelitas del reino norteño. Okay. Ahora esto aquí, Jeremías 50 y 33, se cumplió cuando, después de que el reino norteño fue conquistado, y esclavizado por Esaú, empezando con los españoles, luego los portugueses, los británicos, los de Holanda, los franceses, españoles, etcétera, y etcétera. Luego, cuando Esaú Edom, con la ayuda de los camitas, los verdaderos africanos, y los árabes, los ismaelitas, conspiraron para esclavizar, conspiraron para, ¿cuál es la palabra? Secuestrar y vender a Esaú el reino sureño, cuales estuvieron habitando en el oeste de África, huyéndose durante 70 AD, de Jerusalén, cuando Jerusalén fue tomada por los romanos, bajo Vespasian y Titus. Muchos israelitas descendieron a África, oeste, norte, primariamente el oeste, y ciertos otros, a diferentes partes de Europa y Asia, y con el pasamiento del tiempo, crearon civilizaciones. Los primeros barcos de esclavos vinieron de España y de Portugal, porque por 1000 años reinaban los israelitas del reino sureño en Europa, no bajo la identidad propia de ser israelitas, pidiendo esa herencia como acabamos de leer, pero bajo las identidades de los Moors, en Europa, por ejemplo. Eso ahí igualmente es cumplimiento de profecía, Satanás, fue, ¿cuál es la palabra? La herida, tuvo una herida, la cabeza fue herida. Roma bajo Esaú fue derribado, y Roma bajo los israelitas, ascendió. Pero un poco de historia ahí. Y luego los llamados morenos siendo conquistados por Esaú Edom y las otras naciones, fueron traídos en grandes números aquí a las Américas, cumpliendo esta profecía. Por esa escritura, y todos los que los llevaron cautivos, los retuvieron, se negaron a dejarlos ir. Salmos 83, hay una conspiración entre todas las naciones, para mantenernos oprimidos, aunque ellos tengan sus pleitos y sus alborotos y sus protestas y todo lo que tengan entre ellos, problemas y conflictos. Están de acuerdo en una cosa: mantenernos, a nosotros los israelitas, dormidos y oprimidos. 4 de 6 y 9, porque igualmente como Israel en grandes números, están siendo oprimidos en las Américas juntamente, como mencionamos, hubo una diáspora. Israel fue esparcido sobre los 4 rincones de la tierra. Dice: y los que escapen de ti se acordarán de mí entre las naciones donde serán llevados cautivos. Entonces, no solo en las Américas estamos viendo un gran despierto de israelitas a su identidad, pero igualmente en todo el mundo, Por eso tenemos campus, por el Espíritu Yahweh Shemashah de Gran Premolino en literalmente los 4 rincones de la tierra. Suramérica, Norteamérica, Canadá, Alaska y Australia, los 4 rincones de la tierra. Con esto sabemos igualmente que estamos al fin. Se acordarán de mí entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque estoy quebrantado con su corazón de ramera. De nuevo, la razón por qué estamos en esta condición es porque estuvimos pecando contra el Señor,
adorando a otros dioses y cometiendo todo tipo de abominación, man, contra las leyes del Señor. Pero en los últimos días, el Señor ha preservado un remanente que Él ha predestinado y iban a levantarse en los últimos días, man, y que iban a ser salvos. ¿Okay? Ahora, no todos los que se levantan a ser israelitas son parte de ese remanente, ¿okay? Pero al fin del día es cumplimiento de profecía, que se ha apartado de mí y con sus ojos que se prostituyen en pos de sus ídolos. Y esto lo vemos en nuestra gente hasta hoy en día, man. Especialmente en el reino norteño, man. Los llamados latinos, adorando todo tipo de fucking ídolos, man. César Borgia, el llamado Jesús gringo, okay, la Virgen, diferentes vírgenes, diferentes santos, okay. Dice, y se ahogarán a sí mismos por los males que cometieron en todas sus abominaciones. Entonces, empezando con este remanente que se han levantado, okay, en humildad y en sinceridad, regresando al Señor, okay, iban a cumplir esta profecía por medio de arrepentirse por todos los pecados que cometimos en el mundo, en esta vida y en las vidas pasadas, man. Porque el Señor nos ha dado el entendimiento para saber que es por nuestro propio pecado que estamos en esta condición, man. Okay. Esto es parte de ser bautizado, man. Okay. Como está escrito, man, como un hombre joven puede ser sanado por medio del lavamiento de agua por la palabra, las aguas vivientes, man. En orden para que se complete ese proceso, es absolutamente necesario entrar con humildad, en sinceridad y arrepentimiento de pecados, man. Ok. Pues en la escritura, Baruch 2 y 30, empezando en 30. Yo. Dice, porque sabía que no me escucharían, porque es un pueblo de dura cerviz. Y esto lo vemos cada semana cuando salimos a las calles, man. La gran mayoría de nuestra gente son duros de cerviz, man. Tercos. Ok. Dice, pero en la tierra de sus cautiverios se acordarán de sí mismos. Empezando con América. Ok. Porque de aquí es donde va a ser el gran rescate milagroso de israelitas, momentos antes que Babilonia, América, sea totalmente dirigida en fuego nuclear. Pero igualmente, como leímos, Israel es esparcido. ¿Ok? Israel es esparcido, man. Y en donde estén, el Señor iba a causar en estos últimos días que se acordarán de sí mismos, man, de su identidad de ser israelitas. ¿Ok? Y dentro de los cuales se están levantando hay un remanente, man. Un remanente que el Señor va a salvar, que ha preservado. No hincar la rodilla a la imagen de Baal, tomando su veneno, tomando su marca. ¿Ok? Sabrá que yo soy el Señor su Dios, porque les daré corazón y oídos para oír, ya por medio de el Señor enviando el Espíritu Santo, man, el entendimiento de las Escrituras, a sus siervos, los profetas y a su remanente. ¿Ok? Hemos recibido este corazón, esta mente y estos oídos para oír y para entender y para retener, ¿ok? Y para actuar y hacer lo que el Señor nos ha comandado a hacer, salir a las calles para profetizar, ¿ok? Para que por medio de la palabra del Señor, siendo profetizada por medio de nosotros, ¿ok? Los sinceros, no parte del remanente del tercio, ¿ok? Oigan y igualmente entiendan, retengan y se arrepientan y regresen al Señor para que sean salvos, ¿no? Todo por la gloria, honra y alabanza de Yahweh Bashim Yahushua. Abdí es el último capítulo, ¿no? Salvadores de Sión. Dice, y me alabarán en la tierra de su cautiverio. Esto se está cumpliendo ahorita con los llamados latinos, morenos y indios indígenas, man. Primariamente en América, en las Américas, pero igualmente en todo el mundo. Y por esta razón esos diablos están jalando los pelos, man. Se están arrancando las barbas. Fucking gritando con escupe, con saliva. No son ustedes, no son malentendidos, somos nosotros. Cállense, diablos. Ya todo el mundo todo el mundo ya saben de ustedes, man. No se pueden esconder.
Estos son los últimos días y están a punto de ser juzgados. Todos ustedes diablos, man. Edomitas y amalaquitas. Okay, que Amalek es el tribu primario de Esaú, Edom. Okay. Esto se está cumpliendo con nuestra gente. Y lo estamos viendo más y más, especialmente en el internet, man. Okay. Esta verdad está ya por años, man. Por más de una década. Hasta, casi 15 años ha estado siendo empujada por medio de YouTube. Okay, empezando con, nuestros apóstoles y ancianos en la Gran Pega de Molino. Y ciertos otros grupos. Okay. Esta verdad se puede encontrar en todo el internet. Okay. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Okay. En cada vecindario, casi cada ciudad mayor en América. Y en diferentes países en todo el mundo. El cumplimiento de profecía. Y me alabarán en la tierra de su cautiverio y pensarán en mi nombre. El nombre del Padre es Yahweh. Él existe. En nombre de su Hijo Yahweh Shai. Él salva, el Salvador. Y esto es lo que se ha cumplido y lo que estamos viendo, man, ahorita. Israelitas levantándose, regresando al Señor y clamando al Padre en nombre de su Hijo, man, en el arrepentimiento de pecados, man. Por eso estamos viendo todo acelerándose como lo estamos viendo, man, en estos últimos de los últimos días. Okay. Dice, y vuélvanse de la rigidez de sus cuellos y sus malas obras, porque se acordarán del camino de sus padres que pecaron delante de Yahweh. Yeah, man. Y de nuevo, esta es una gran razón porque este diablo está descendiendo con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, especialmente contra nosotros, contra los israelitas, man. Okay. No quiere que regresemos al Señor, que seamos sellados y que seamos salvos, porque en eso ellos pierden, man. Ellos quieren causar, todos, incluso y especialmente los israelitas, el tercio y la elección, siendo envenenados y marcados para que el Señor no pueda salvarlos, porque según lo que el Señor ha dicho, cualquier que tome la marca no puede ser salvo. Y si este diablo puede causar a todos recibir esa marca, el Señor no puede regresar a salvar a nadie. Este diablo literalmente quiere probar al Señor ser un mentiroso, pero es imposible. Pero en su orgullo todavía van a tratar, en sus atentos para ir en guerra contra el Señor, pero no van a prevalecer, sino lo contrario, man. Fácilmente el Señor los va totalmente humillar, man, destruir, okay, y a esclavizar a sus élites y a los que quedan en el mundo después de que toda la mierda pegue el abanico y América sea destruida. Okay. Y los haré volver a la tierra que prometí con juramento a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y serán señores de ella. Esto no puede estar hablando de esos diablos porque ellos están ahí en este día. Ellos no llegaron ahí por obra del Señor. No fueron rescatados y puestos ahí en los carruajes del Señor. Nada, man. Eso se cumplió por medio de fraude. Okay. Y masacre, y asesinato, man, y robo. Okay. Esto se va a cumplir bien pronto cuando el Señor regrese a la verdadera nación de Israel, a la tierra. Okay. Empezando con el remanente, man, la elección. Porque por medio del remanente, regresarán los 2/3 que perecieron en el gran juicio del Señor, man. Los aumentará y no serán disminuidos, y haré con ellos un pacto eterno de ser su Dios, y ellos serán mi pueblo, y nunca más echaré mi pueblo de Israel de la tierra que les he dado. Mira, man. Okay. Cuando el Señor establezca su reino sobre la tierra, okay, el centro de este reinato global, siendo la tierra de Israel bajo el Señor, okay, su elección, últimamente la profecía y el pacto se cumplirá en toda la nación, según lo que el Señor nos ha dicho. Israel será salvo en el Señor con salvación eterna. Okay, el nuevo pacto. Toda la nación siendo programados con las leyes en sus espíritus, man, para que sean perfectos.
Esto se cumplirá en toda la nación, man, inevitablemente. ¿Ok? Y nunca más se echará mi pueblo de Israel de la tierra que les he dado. Ya, el reino del Señor va a ser eterno, man. ¿Ok? Oseas 1, empezando en 10. Sin embargo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Ya, Israel es innumerables, man, y esparcidos. De nuevo, hay muchos israelitas que se aparecen como las otras naciones, man, en donde fueron esparcidos. Y muchos de ellos, cuales se han levantado, man, que el Señor ha levantado. ¿Okay? Y acontecerá que en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, ahí se les dirá, vosotros sois hijo del Dios viviente. Entonces, aunque lo sepan o no, estos malditos diablos diciendo que no somos los israelitas, están cumpliendo profecía. Diciendo que no somos el pueblo del Señor. Aquí mismo el Señor nos dijo que sí somos los hijos del Dios viviente, Yashar Allah, Israel, ¿ok? Príncipe del poder, hijos de Dios. Un príncipe es un hijo del rey. ¿Quién es el rey? El Señor. Entonces se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel. Vean, el Señor, la gran reunión, man. Ya nomás va a haber, ese rencor, esa división entre el reino norteño y el reino surdeño, man. El remanente en las Américas, en América que van a ser salvos, man. Van a ser salvos juntos. Oprimidos fuimos juntos y salvados seremos juntos, man. Hablando de la elección. ¿Ok? Y se nombrarán un solo jefe. ¿Ok? Y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel, ¿ok? Yazarai Allah, semilla del poder. ¿Ya? La línea escogida, man. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 tribus. ¿Ok? El Señor Yahushua va a gobernar sobre todo, man, bajo el rey David. ¿Ok? Y todo va a caer en su orden propio, man. La elección va a gobernar. ¿Ok? Y Israel en eternidad, man, van a vivir en armonía y en paz y en perfección por eternidad. ¿Ok? Disfrutando del tributo que van a estar pagando las otras naciones, man. ¿Ok? Cuáles van a ser nuestros esclavos, man, por 1000 años, el primer dominio, después del cual, Esaú serán exterminados por fuego y las otras naciones, recibiendo sus terrenos, sus tierras, estando bajo tributo y aprendiendo de cómo seguir el Señor por medio de Israel, siendo enseñado por los israelitas, porque ellos no van a ser perfectos, de vez en cuando sí van a pecar, van a fracasar, y vamos a tener que descender para juzgar en justicia. Última escritura. Isaías 25:7. Dice, y destruirá en este monte la paz de la cubierta echada sobre todos los pueblos. Yeah, man. Esto aplica a las identidades de todas las naciones, incluso Israel. En estos últimos días, el Señor ha destruido el cubierto echado sobre todos los pueblos, man. Por el Espíritu de Yahushua tenemos el entendimiento de las identidades de todas las naciones, man. Incluso y especialmente la identidad de los israelitas, siendo hoy en día los llamados latinos, morenos, indios, indígenas y esparcidas. La identidad de Esaú Edom, el diablo, ¿okay? El autoproclamado hombre blanco, man. Empezando con los llamados falsos, man. ¿Okay? Clamando nuestra identidad, ¿okay? Y el velo que está extendido sobre todas las naciones, ¿ya, man? Todo esto ha sido removido, como está escrito. Todo lo que a un tiempo estuvo en tinieblas y en oscuridad ha sido revelada, ha sido exponida, la luz ha sido traída. ¿Ok? Pues algo bien breve, sobre espíritu,
en estos últimos días, vamos a continuar a ver payasos, con sus inventos y sus quejadas de querer, querer desacreditar la identidad verdadera de los israelitas, man. Pero por el Espíritu y por la palabra del Señor, las profecías, es fácilmente destruido toda opresión que viene en contra del Señor y su gente. De nuevo dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim HaKodash, doblándonos a los apóstoles y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Shalom.